Bueno, 7 minutos pasadas de las 4 de la tarde. Le damos bienvenida a Ana Victoria Cuesta, o Ana V. Cuesta. Bien, ella fue estudiante de la escuela cuando el mundo era totalmente analógico. Ella aprendió con su cámara digital. Participó de varias exposiciones junto a nosotros. Años después se volvió a formar para actualizarse al mundo de lo digital, pero en realidad, bueno, fue retomar algunos pocos conocimientos. Nos acompañó en varios cursos, entre ellos el curso de fotoreportaje, si no me equivoco, ¿no? Sí, exactamente. Que le hizo con Anabela. Y bueno, aparte de eso, bueno, fuiste ganadora de uno de los llamados a salas junto con Dayana, estuvieron exponiendo ahí también. En el 2018. 2018, no me acuerdo, la verdad, pero sí, recuerdo así que fuiste seleccionada. Y bueno, ella es antropóloga, hizo un posgrado en museología y ahora está trabajando en el Museo Histórico, o sea, tomá para vos, y a su vez hace eventos sociales, o sea, tiene la fotografía como pasión y como trabajo. Bienvenida, Anita, contanos un poquito de vos. Bueno, primero que nada, muchas gracias a la escuela por invitarme a este ciclo. Ya estuve bichando que hasta fin de mes tenemos un montón de opciones y temas para disfrutar a las 4, así que todos los días a las 4 ahí prendidos. Primero que nada, agradecerles por invitarme y después contarles un poquito en qué ando, cuál es la propuesta para hoy. Primero, decirles, como comentaba Rafa, que soy antropóloga, que trabajo en el área educativa de un museo, del Museo Histórico Nacional, y soy fotógrafa. Me interesa mucho todo lo que tiene que ver con la foto como documento histórico y documento social. Así que me muevo un poco por el camino del fotoreportaje y de la fotografía documental. Ahí vamos a activar un poquito el PowerPoint. Ahí, buenísimo. Eh, ahí nos vamos a... Y como decía Rafa, yo me formé en la escuela, en Aquelarre, primero ahí a los 18, en el 99, gracias a mis tíos que me motivaron o me incentivaron a descubrir este camino de la fotografía, arranqué con la foto analógica y de alguna manera en ese momento también estaba haciendo la carrera, la facultad, antropología, y siempre la foto estaba como en un segundo plano, estaba ahí como dejada un poco de lado. Y allá por el 2015, tuve un proceso como de desencuentros y encuentros, y en el 2015 volví a retomar un poco la fotografía y allí volví a la escuela, hice varios cursos, entre ellos el de fotoreportaje, que fue un curso y un tema que me marcó bastante profundamente. Ahí estamos en esa foto, es del 2017, si mal no recuerdo, que hicimos el curso de fotoreportaje con Anabela Balduvino, y ahí en la foto nos vemos junto a Victoria Tejera, Alexandra Fernández y Lucía Piedra, que un poco nos enganchamos con este camino de la fotografía de reportaje. Tuvimos una experiencia de un colectivo, hicimos un par de propuestas juntas y hasta el día de hoy con Ale seguimos a veces trabajando, y Lucía y Victoria andan por otros países, en otros rumbos, con cámara en mano a veces, contándonos sus historias. Así que un poco eso para ubicarnos, de que de un tiempo a esta parte, quizá la fotografía que más me interesa es la del fotoreportaje. Y en la charla de hoy quería contarles o mostrarles un par de fotoreportajes, y que podamos conversar, me vayan haciendo preguntas,
interrúmpanme, así no hablo sola y hacemos esto como un poco más participativo. El primero de los reportajes sobre el que quería charlar es uno que está en proceso, que está en marcha y que viene siendo una especie de diario de la pandemia, de esta situación que nos está tocando atravesar a todos. El proyecto arrancó un par de días después de que se comunicaran, divulgaran públicamente los primeros 4 casos de coronavirus y que se incentivara a esto de quedarnos en casa y sugerir una cuarentena. Yo soy una persona que, como muchos de los que vivimos en la zona céntrica, transitamos, andamos por la calle yendo y viniendo. Vivo en Barrio Sur, trabajo en Ciudad Vieja, por lo cual voy y vengo, me muevo bastante a pata, caminando. Y enseguida que ocurrió esto de la sugerencia de la cuarentena, lo que observé como quienes andamos por acá y por muchos otros lugares es que la calle quedó vacía, de que al segundo día de cuarentena había menos gente que en el primero y así sucesivamente. Entonces un día volviendo del trabajo, atravesando la Plaza de Independencia, me encontré con un grupo de taxis, una fila de taxis alrededor de la plaza, todos vacíos y con sus respectivos conductores. Y yo estaba con la cámara encima y no sé, me llamaron la atención 2 cosas. Por un lado, la calle vacía, y le hice una foto a la peatonal Sarandí vacía, pero enseguida lo que pensé fue en ese momento, ¿qué gente queda en la vuelta? ¿Quiénes son los que están en la calle? Y ahí fue que vi a estos taxistas, por ejemplo, y me puse a conversar con uno de ellos, el que ustedes ven acá en la fotografía, Daniel, y le pregunté cómo estaba la situación, le pregunté cuántos viajes había hecho en el día, me estuvo contando de que ya iba más de medio turno de trabajo y que al momento llevaba hechos 88 pesos, o sea que en su bolsillo había 88 pesos porque era empleado, no patrón, y con los descuentos eso era un poco lo que le quedaba, y le quedaban unas pocas horas de trabajo, ya eran como las 5:30, 6 de la tarde, y se iba sobre las 8 o 9. Y entonces, conversando, me dijo algo así como que esta situación le revivía la crisis del 2002, que muchos seguramente de los que están conectados ahí hablando, escuchando y después van a hablar conmigo, recordarán que fue un tiempo bastante difícil. Y eso me impactó bastante la situación, la desolación de la calle, la charla con Daniel, y le pedí si lo podía grabar y si lo podía retratar. Hice ese retrato y a partir de ahí se me disparó esta idea de por qué no cada día hacer un retrato y pedirle a una persona que me cuente su historia, su experiencia en el marco de esta pandemia y de esta cuarentena, sobre todo enfocándose en el tema laboral, ¿no? En el impacto en la vida laboral y cotidiana de cada persona. Y lo empecé a hacer. Empecé cada día a hacer un retrato y a grabar una entrevista, un audio.
ahí paso, paso un poco para contarles que la decisión que tomé fue, esto que yo estoy viendo, quiero compartirlo de alguna manera con el resto de la gente, ¿no? Y pensé, si estamos en cuarentena y muchos no pueden salir, voy a intentar contarle estas pequeñas historias o estas historias de cada día a quienes están en casa y pueden ver y leer estos testimonios de quienes no pueden estar en casa, o sea, de quienes les toca sí o sí salir a trabajar. Y ahí fue que decidí publicar diariamente en redes, en Instagram, en mi Instagram y en Facebook, que replica lo mismo que Instagram, cada uno de esos testimonios. Ahí un poco la metodología de trabajo, el cómo que intenté o estoy intentando llevar adelante, es el que aprendí con Anabela y con mis compañeras de colectivo. Esta cosa de que lo que interesa es hablar con el otro, escuchar, dialogar y empatizar, ¿no? Que es ahí cuando uno conecta con la otra persona que realmente hace una foto o una buena foto, ¿no? A partir de ese vínculo que generó o que se generó entre ambos. Y básicamente, a mí desde que conecté con el fotoreportaje, la cámara me interesa como una excusa o como una herramienta para hablar con los demás. ¿Ah? Soy una persona que vivo sola o vivo con mi gata, que ya la vieron con Olivia, y de alguna manera la cámara me acerca a otros y me es una excusa para compartir experiencias con otros. Bueno, ahí fue que arranqué a través del diálogo, del retrato. Y otra cuestión que me parece importante, tal vez a nivel metodológico, a tener en cuenta, es esto de cuando uno se enfrenta a un posible retratado o a un posible retrato, lo importante que es ser claro, explicarle qué es lo que está haciendo, esto es para un trabajo, mi intención es con este material publicar, hacer un libro, diariamente lo estoy subiendo a redes, tú estás afín a que yo comparta tu imagen públicamente, estás afín a que grabe un testimonio y lo comparta con otros. Y bueno, y a partir de esa honestidad y esa claridad de los propósitos, el qué y el para qué, en general mi experiencia es que las personas acceden y de hecho en este proyecto en particular me ha pasado que creo que una o dos personas me han dicho no tengo ganas, sobre todo porque anímicamente no estoy bien y no tengo ganas como de ser retratada o de ser fotografiada en esta situación y en este contexto, pero en general siempre ha sido muy colaborativo la respuesta, ¿no? Anita, Eso, dime, Rafa. Carolina Borden nos pregunta, ¿las entrevistas surgen únicamente en la calle o agendás con gente interesada en tu propuesta para hacer la entrevista y la foto? Ahí va. Claro, es una pregunta que está buena porque me ayuda a aclarar también parte de esto que estaba contando del cómo trabajar. Hay, en principio, ocurren las dos situaciones. O sea, muchas de las entrevistas que yo vengo haciendo son agendadas porque considero que me interesa dar a conocer o difundir la situación de
poblaciones que están particularmente afectadas o en riesgo por la pandemia y por la cuarentena específicamente. Entonces, en esos casos, agendo. ¿Ah? Y en otros casos, como el foco de interés tiene mucho que ver con el trabajo en la calle y quienes quedan en la calle expuestos y no pueden estar en casa, salgo a buscarlos, salgo a la calle a encontrarme con esas personas, o cuando voy rumbo a una de estas entrevistas pautadas, me cruzo con esas personas que también quiero retratar y que por ende aparecen más fortuitamente, ¿no? Y a propósito aprovecho para mostrar algunas de esas imágenes, ¿no? Por ejemplo, esta es Cecilia, vende diarios y revistas en San José y Río Negro, en la puerta del bar hispano, y ella es una vecina. Yo vivo en Barrio Sur, vivo por Río Negro, la cruzo cotidianamente y se me ocurrió parar a entrevistarla, a ver cómo va su trabajo, cuál es su situación ahora en el marco de la pandemia. Ella me dice que sí, que en lo que pueda colaborar está afín a darme su testimonio y a ser retratada, y me cuenta la siguiente historia, que voy a aprovechar y la voy a leer. Esta historia es, de alguna manera, resultado de lo que ella me dijo y ciertos nexos o ciertas oraciones, párrafos que yo incluyo, simplemente haciendo como de intermediaria, porque lo que me interesa más que nada es que aparezca la voz del retratado y yo solamente estar ahí dándole un orden a lo que dijo, ¿no? Entonces, el 29 de marzo, al mediodía, por eso el contraste de luces ahí fuerte, luz y sombra a la vez, le hago la entrevista a Cecilia. Cecilia tiene 58 años y sufre de hipertensión. Trabaja vendiendo diarios y revistas en la esquina de San José y Río Negro desde hace 27 años. Le pregunto a Cecilia, ¿cómo ha impactado el tema de la pandemia en su trabajo? Y ella me cuenta. Realmente es muy notoria la poca gente que hay. La gente sale muy poco. Esto me repercute económicamente de forma tremenda, porque por lógica, yo si no vendo, no gano. Si no gano, ni como ni pago las cuentas. Es una realidad. Trato de llevar la situación con calma, sobre todo porque si no me va a costar, antes de que me agarre el virus, me va a dar un derrame cerebral o algo de eso, porque es mucho lo que uno piensa, es mucho lo que la cabeza le trabaja. Entonces voy encarando el día a día, porque es lo único que vivimos, el día. Ni ayer ni mañana, es hoy. Entonces le pido a Dios, antes de salir de mi casa, que nos ayude y agradezco cuando me voy a acostar porque el día se resolvió. Y así es como se la puede ir llevando. Si uno no sabe lo que esto va a durar, hay que tener tranquilidad y un poco de cesera, si no, es imposible. ¿No? Luego yo le hago algunas preguntas en relación a las ventas y ella me dice que no llega ni a la tercera parte de lo que hace habitualmente. Además me dice que se le suspendieron todo lo que es las entregas de revistas que vienen del exterior, de la Argentina, que es el fuerte material que ella vende o el material de mayor consumo, ¿no? Por parte de la gente. Y bueno, y hasta la fecha, hasta ayer en la mañana, Cecilia todavía venía haciendo entrega de las pocas revistas que tiene pasadas de fecha y de los diarios que va vendiendo, ¿no? Entonces, esa es una de las situaciones. Otra de las situaciones puede ser
como esta, la de Miguelina, en donde yo voy rumbo a una entrevista pautada y me encuentro que Miguelina está cumpliendo con el servicio de barrido de calles por 18 de julio. Y pienso ahí, o sea, me parece interesante saber cómo está llevando la situación alguien que trabaja con temas de limpieza en el espacio público y que sí o sí tiene que seguir laburando, si no, no come. Entonces, ahí me paro, le pido a Miguelina, le explico lo que estoy haciendo, este reportaje, le pido grabar su testimonio, ella no tiene muchas ganas de hablar, me dice poca cosa, me cuenta que cuando llegó desde República Dominicana, cuánto tiempo hace que está trabajando en servicios de limpieza, y no mucho más. O sea, la retrato, le pido el teléfono y para mandarle la foto. Eso me parece importante también, con cada entrevistado, quedar en contacto, pedirle un teléfono, hacerle llegar la foto, si es que la quiere, y el testimonio. En general, lo que estoy haciendo es, de alguna manera, coeditando con el fotografiado o la fotografiada, porque le mando una serie de fotos que son las que yo considero que me interesa mostrar y le pregunto, de estas fotos, ¿cuál te gustaría a ti que comparta? Además, le comparto la transcripción que hice de su audio, de su testimonio, y le pregunto si está de acuerdo con lo que transcribí, si hay algo que quiere que elimine, que no aparezca, o si hay algo que quiere que modifique por la forma en que lo dijo y quiere que lo diga de otra manera. O sea, intento en ese sentido como mantener el espíritu de lo que la persona quiso decir y que la persona se sienta a gusto también con la imagen a mostrar. ¿Ah? Esta es otra, mira, esta viene para la pregunta de Caro, ideal para la pregunta de Caro. Esta persona yo me la encontré de camino a una entrevista y estaba repartiendo leche a un comercio, estaba distribuyendo a un comercio y de hecho, primero antes que ver a este trabajador, vi a una persona que le estaba pidiendo 1 litro de leche, que además él generosamente le regaló, porque era una persona que, no sé, no llegué a hablar vi la situación, pero no llegué a hablar con esa persona, si estaba en situación de calle, o 1 litro de leche le hacía falta, eso seguro, y por eso la pidió. Y ahí dije, esta persona en realidad está cumpliendo una labor clave, que es la de hacerle llegar a cada casa, a cada familia, la leche, mientras esa familia está haciendo la cuarentena. Está bueno levantar su testimonio, está bueno saber cómo la está llevando o cómo la está pasando él. Y ahí lo entrevisté. O sea que un poco los dos caminos. En este caso, Kelly trabaja en el Hospital Pasteur, es auxiliar de limpieza y es una entrevista buscada, es una entrevista pautada. Un día Jime Miguel, que estaba conectada por ahí, Jime, un día charlando con ella me sugirió, me dijo, che, y la gente que trabaja en la limpieza en los hospitales, porque yo había entrevistado a una médica
que a su vez es amiga, es doctora o médica de familia y trabaja en policlínicas, o sea que está bastante en contacto con el barrio, con la calle, y la entrevisté a ella primero que nada. Y hablando con Jime, Jime me dice, las que están bastante expuestas son las auxiliares de limpieza. Y ahí dije, sí, tiene razón, tengo que entrevistar a alguien que esté en esa situación, porque en este reportaje, de alguna manera, los mostrados o los visibilizados son aquellos que están más expuestos y que a veces son más invisibles en la situación, pero que hacen al sostén. Y ahí, en este caso, particularmente llegué hasta el Hospital Pasteur a través de mi hermano que trabaja en la salud y, y que de alguna manera hizo de nexo entre Kelly y yo, y fui a charlar con ella, desgrabé su testimonio, que a su vez ella tiene un vínculo con el interior del país y me cuenta cómo la agarró la pandemia en medio de un viaje al interior y cómo se tuvo que volver a trabajar. Y bueno, y a su vez me concentro y específicamente le pregunto sobre los cambios en su trabajo, ¿no? A ver, después, en este caso, Laura es profesora de historia, la conozco también, pauto la entrevista porque me interesa dar o dejar un registro, un testimonio de cómo fue ese impacto brusco, ese cambio de llevar el mundo de la clase presencial a la virtualidad, ¿no? Cómo se dio o se va de alguna manera experimentando, eh, improvisando y desafiando, en el caso de los docentes, a esta nueva modalidad de trasladar el aula a un formato web, Zoom u otro tipo de plataforma, la que sea. Después, Juan es músico e integra un colectivo, el colectivo Ni Todo Está Perdido, ni TEP, de personas en situación de calle. Y personas que no pueden hacer la cuarentena en casa porque no tienen dónde. En este caso, también fue una entrevista pautada que apenas arrancó, fue de las primeras que hice, apenas arrancó el tema de la cuarentena, creo que muchos pensamos que esta frase de quédate en casa está buena, pero es parte del discurso que no todos, no para todos puede ser una realidad, ¿no? Y bueno, justamente con el colectivo Lumen, con las chicas que aparecieron en la foto del principio, hicimos un trabajo en el 2017 con Anabela, que nos guió y nos hizo el aguante, nos impulsó, fue básicamente la que nos dijo, tienen que laburar en esto, un trabajo, un reportaje que hicimos con personas en situación de calle. Y ahí creo que todas las que participamos de ese laburo quedamos un poco sensibilizadas con el tema. Y apenas ocurrió esto de la pandemia, me contacté con este colectivo de Ni Todo Está Perdido para un poco dar a conocer la situación de estas personas y saber qué piensan, qué reclaman, cómo van llevando esta cuarentena.
Este es un caso de también fortuito de estos que me encuentro por la calle, de un vendedor de yuyos que se viene desde Santa Catalina, desde el cerro, a la peatonal Sarandí, algunos días de la semana y otros días de la semana recorre todas las ferias o muchas de las ferias habidas y por haber en Montevideo. A él le tengo que, lo tengo que volver a encontrar por la peatonal, tengo que acercarme un martes o un viernes, que es cuando está, porque el día que le hice la foto no tenía el celular, tenía descargada la batería y no se acordaba el teléfono de memoria, no me lo pudo pasar, entonces quedé en volver. A pedirle su teléfono, a mandarle la foto. Ese es un buen detalle que también aprendimos en la escuela, de hacerle llegar siempre las fotos, sobre todo además si es un formato papel mejor, a los fotografiados, ¿no? Tener ese mínimo gesto de que te ofrecieron su tiempo, fueron y son parte de este trabajo, lo mínimo es tener el detalle de darle la foto. Esta es Fabiana de la Asociación Civil El Paso, otra de las entrevistas pautadas en este camino o en este cometido de qué pasa con las poblaciones que la cuarentena y el estar en casa juega en contra de su situación, ¿no? Acá ella trabaja con niños, niñas, adolescentes y mujeres adultas en situaciones de violencia intrafamiliar, en situaciones de abuso, de explotación sexual y imagínense que a veces somos, me parece, poco conscientes de lo que una cuarentena, un régimen de aislamiento puede significar en el caso de niños o adolescentes o mujeres que vienen siendo acompañadas en un proceso de apoyo, de sostén psicológico, emocional, lo que sea, y ese proceso se corta, tienen que quedarse en casa y por ende están aislados y conviviendo muchas veces con quién o quienes lo violentan, ¿no? Entonces, ¿dónde están a veces esos temas en la agenda política? ¿Dónde están en la agenda pública? Son temas que siempre importan, más allá de la cuarentena o no, pero que en este contexto particular se agravan o pueden agravarse, ¿no? Aquí David, que es un chico venezolano que trabaja como delivery, también me cuenta su experiencia, me cuenta cómo las personas en el último tiempo se retraen, ¿no? Y en lo que tiene que ver con los pedidos y de alguna manera desconfían de los repartidores porque están permanentemente en la calle, en contacto con otros, son posibles riesgos o portadores de virus, ¿no? Y nada, estas personas dependen, por ejemplo, David, de la cantidad de entregas, de la cantidad de pedidos que hace. Cuanto menos pedidos tiene, menos cobra y más le cuesta sobrevivir. Y acá tenemos a Raúl, que es un personaje de la ciudad, de estos que nos cruzamos con frecuencia, si en algún momento pasamos por la Plaza Independencia.
Ahí salía de mi trabajo y lo vi en la plaza y lo primero que me llamó la atención fue que o sea, que es una persona mayor, que es población de riesgo, que está en una situación como vulnerable, expuesto, y que a su vez no circula nadie por la Plaza de Independencia, o circulaba muy poca gente en ese momento, y de todas maneras estaba ahí al firme Raúl, listo para hacer su trabajo. Me acerqué, estuve conversando con él, además tiene problemas de salud, me, tiene, tenía problemas en los pies, súper hinchados, y de todas maneras andaba, apenas podía caminar y se viene, va, desde más o menos la altura del mercado del puerto, porque él vive por la calle Washington, hasta la plaza, andando como podía, para lustrar calzado, y básicamente las últimas semanas había hecho 4 lustradas, no recuerdo ahora exactamente, pero está en el testimonio de él. eh, Básicamente no está teniendo ningún trabajo. Es jubilado, tiene una jubilación miserable, y hace esto como complemento. Bien, y nada, les quería contar un poco sobre cómo marcha este trabajo. Voy por el día número 28, por ahí, o sí, 28 creo que soy, de retrato, mejor dicho, de publicaciones que voy compartiendo. Pero tengo en realidad unas cuantas entrevistas más realizadas, porque cada vez que salgo por una entrevista me encuentro con 2 o 3 personas por el camino que me parece interesante relevar, y entonces eso hace que se acumule el material y que también el tiempo de desgrabación de los testimonios eh, es mucho y no me da a veces para desgrabar en el día eh, todo lo que la gente me cuenta. De hecho, tengo colaboradores varios. Alexandra, compañera de reportaje, me estuvo dando una mano desgrabando unos audios que voy a publicar ahora, probablemente hoy o mañana. Mis padres, que son población de riesgo y están haciendo la cuarentena en Playa Hermosa, en Maldonado, me están dando terrible mano desgrabando audios que muchas veces me quedan como para atrás, porque en paralelo yo sigo trabajando para el museo, tengo que cumplir con mis horas diarias del trabajo que me da de comer. Que este trabajo, el de la foto, que es mucho, es una cuestión más militante, y el que de alguna manera me permite sobrevivir, y al que agradezco tener ese trabajo que me da una estabilidad que otras personas en este momento no tienen. Y este proyecto, como coloqué ahí, quizá de las cosas más lindas que viene regalándome en una situación que es bastante triste, es de alguna manera, cómo ha circulado la información y cómo a veces se crean redes a partir de compartir las situaciones de lo que están viviendo otros, ¿no? Me pasó que fui a entrevistar a las mujeres de la aguja, del sindicato de la aguja, que tengo la suerte de tenerlos frente a mi casa, al sindicato, por la calle Río Negro, y
sabía por la prensa el trabajo que estas mujeres estaban realizando de hacer tapabocas, que muchas veces son entregados solidariamente, gratuitamente en ollas populares y entre trabajadores que están en la calle o entre personas que no pueden acceder a pagar un tapabocas, que en determinados momentos, ¿no?, se fueron bastante al carajo los precios, y hay gente lucrando con eso, con el tema. Charlando con Ale, esta fotógrafa, compañera, y con la gente del colectivo, con Lucía y Victoria, me dijeron, también Ale me dijo, che, Ana, viste que están las mujeres de la aguja haciendo los tapabocas. Y ahí dije, claro, pero yo tengo que ir a entrevistarlas, Ale, tipo, gracias por ese pique. Y ahí me contacté con la gente de la aguja, fui a entrevistarlas y a partir de que compartí la información de la entrevista y eso, un montón de personas me escribieron para preguntarme cómo conseguir esos tapabocas, para que si yo les podía llevar, alcanzar. Tengo tengo 5 tapabocas para entregar, que me parece que está bueno eso de que se dan a conocer a veces situaciones o circula cierta información que llega a otros y les sirve o les es útil a otros, ¿no? También me parece importante a veces visibilizar situaciones que no están en la agenda o que se le da muy poca bola en agenda pública. Por ejemplo, ayer compartí un testimonio y en estos días voy a seguir compartiendo algunos testimonios de personas vinculadas al Hospital Vilar de Bo. Sabemos que hay casos de coronavirus en el hospital que se han multiplicado y el hospital está completamente, mejor dicho, quienes están en sala y quienes están dentro del hospital están completamente aislados, no se sabe cómo están. Las personas que hacen seguimiento de muchos de esos pacientes casi no están teniendo contacto. Se habla de que se están tomando medidas de seguridad en los medios, digo, ¿no? Pero no se aclara en qué consisten esas medidas. Son personas que normalmente están sujetas a veces a violencia y a condiciones sí, de trato injustas, que ahora están aislados y por ende son mucho más vulnerables o directamente hay que tener más presente qué es lo que está pasando ahí. Y bueno, eso un poco en cuanto al primer trabajo. Anita. Sí. ¿Cómo estás? Bien. Eso está redondeando un poco. Redondeando un poco, mi idea es reunir todo este material y ver de generar algún tipo de publicación o sea, mi idea es hacer un libro, un fotolibro de este tema que es un tema de carácter histórico. Sí, será. Sí. Anita, Elba te pregunta si le haces firmar alguna autorización a los fotografiados. ¿Quién? Elba, te cuento, no le hago firmar actualmente autorización porque cuando entro en diálogo y converso con la persona, lo que hago es rescatar su teléfono para y pedirle, digamos, su autorización
vía WhatsApp, esto que comentaba de que con la misma persona decido la foto, decido si el texto que voy a publicar está de acuerdo o no con él. De alguna manera tengo ese registro y tengo esa autorización que no es un papel documento, pero que hay un registro o una constancia de que la persona está de acuerdo. De todas maneras, si yo quisiera hacer algo con este material en otro formato, en el formato libro, en el formato exposición, seguramente sí, voy a hacer eso o voy a tener que cumplir con esa formalidad del papel y la firma. Actualmente en redes lo que hago generalmente es etiquetar a la persona y la persona al etiquetarla comenta o de alguna manera autoriza a que se use su imagen y su palabra. No sé si más o menos respondí por ahí, Elba. Y si hay alguien más que me quiera comentar, preguntar sobre este trabajo, o si lo dejamos para después. Capaz que lo dejamos para el final. Está. ¿Vale? O sea, por ahora esta es era la pregunta que había, ¿no? Sí. Está. Bien. Bueno, y el segundo trabajo que quiero mostrar, no quiero embolarlos más, es otro fotoreportaje que tiene unas características bastante distintas. El primer fotoreportaje, el que acabamos de ver, es un fotoreportaje que implica la situación del retrato posado y por ende hay una conversación, hay un vínculo con el sujeto fotografiado. En este caso, este fotoreportaje que les voy a mostrar ahora es un fotoreportaje que tiene otras características. Es en calle también y está basado en situaciones que capturo espontáneamente, o sea, donde no hay evidentemente una pose, ni hay una situación del entrevistado en este caso, del fotografiado en este caso, de tener conciencia del estar siendo fotografiado. De todas maneras, son imágenes que no, en general, no muestran rostros, no identifican a personas con nombre y apellido. Lo que de alguna manera prima ahí es la forma, es la vestimenta, es la figura y no el rostro. Por lo tanto, no interesa el quién es, sino que todos y cada uno de ellos podríamos ser cualquiera de nosotros, ¿no? Este es un fotoreportaje que hice desde mi apartamento, desde mi balcón, vivo en un 9º piso, en Barrio Sur, como dije, zona céntrica, ahí por la calle Río Negro, que es una calle, Río Negro, ¿no? Que conecta tanto con la Rambla al final, como con 18 de julio, que es la avenida principal. Entonces, básicamente en este reportaje lo que hago es instalarme en el balcón durante un año, esto arrancó en enero de 2018 y estuve hasta febrero-marzo de 2019 en cada estación y durante muchas semanas, muchos días en el balcón,
viendo a la gente pasar. Es un reportaje que está centrado en lo que es el movimiento de los transeúntes y de la ciudad en sí misma, de lo que es la vida de la ciudad, quiénes pasan, quiénes transitan y en qué situaciones o en qué contextos. Están entonces los vecinos que salen a hacer los mandados a la feria con su carrito, están los papás que van apurados a llevar a sus niños a quién sabe qué lugar. Es un reportaje que, en donde las situaciones son, de alguna manera, el estar en calle de paso, ¿no? De camino a, rumbo a un lugar que cada uno podrá imaginar o podrá adivinar hacia dónde va el que transita. Y a diferencia del caso anterior, en donde yo voy específicamente y pauto una entrevista, me muevo en función de un objetivo y rápidamente, entre comillas, lo resuelvo, en este caso, la estrategia o metodológicamente hablando, la, la actitud es la de la paciencia, es la de el sentarse, o mejor dicho, en este caso, pararse, porque estaba parada, casi colgada del balcón para abajo, a esperar que las situaciones ocurran, a esperar que las cosas pasen. Entonces, bueno, un poco ese era el camino. Horas de balcón durante todas las estaciones para ver a la gente pasar, ver a la gente transitar. Y así es eso, pasa el otoño, pasa el verano, el invierno, y eso se refleja en la vestimenta, se refleja en, de alguna manera, el paisaje. Pasan los locales, pasan los migrantes, las mujeres, los varones, los vecinos, los que van a trabajar, los que sacan al perro, los fisurados que van con las tablets o los teléfonos caminando y enchufados, los veteranos con su bastón, los que en días de fiestas arrasan con los supermercados y las compras. Esa foto que vemos a la derecha fue sacada un 23 o un 22 de diciembre. Los que caminan comiendo, en este trabajo hubo varias decisiones que fueron tomándose por el camino y con gran ayuda de Anabela Balduino y de Rafael, por ejemplo, que me hizo algunas sugerencias como lo del formato cuadrado. Yo no recuerdo si fue Anabela o fue Rafael, que me dijo, che, ¿y por qué no le das a este reportaje la forma de la baldosa? Porque de alguna manera tus personajes o tus transeúntes de la ciudad, el lugar por el que circulan, es ese camino de baldosas cuadradas. Y ahí fue, y ahí tuvo la decisión de hacer las imágenes pensando luego en su recorte, en su formato cuadrado como el de la baldosa. Ahí va. Y bueno, este trabajo, lo que les quería comentar, que
además de que tiene miles de imágenes, eh, que es difícil a veces editar o elegir, ¿no? Con cuáles me quedo, cuáles aportan algo diferente y no son más de lo mismo o se convierten en una cuestión repetitiva, aunque el transitar, el ir y venir también es bastante repetitivo y bastante monótono porque son a veces los mismos vecinos que circulan o la gente que trabaja en la vuelta, que la misma la que circula. El desafío un poco estaba también en cómo mostrar esto, qué producto final o en qué convertirlo, porque yo lo arranqué a hacer como un cuelgue, por interés, en tanto que soy una entusiasta de la fotografía y que me divierte mirar por mi lente y hacer fotos. Pero, ¿qué formato darle a este trabajo? Conversando ahí con Anabela, lo que ella me sugirió y me encantó y me pareció tremenda idea fue estas imágenes, ¿por qué no mostrarlas en gran formato y en el espacio público? Dado que son tomadas al aire libre y dado que cualquiera de nosotros podría ser uno de ellos transitando la ciudad, mostrarla en un espacio público de la ciudad. A partir de eso, fui a la Plaza Sereni, por ejemplo, que me parecía que podía ser, que habíamos conversado con ella, con Anabela, que podía ser uno de los lugares que estaría bueno para mostrarlo, y mostrarla en piso, así como la vemos, ¿no? O sea, en situación de planta, o esa perspectiva cenital que tiene desde la que fue tomada y la imagen. Ahí, inclusive, yo me acerqué hasta arte urbano, pedí un presupuesto a Federico Paniza, que me dio un presupuesto súper razonable, pero que por el tamaño de las imágenes eh, y la estructura que estas imágenes requerían para ser mostradas en piso, en exterior, en un lugar altamente transitado, bajo condiciones climáticas de lluvia, sol, etcétera, etcétera, o sea, imágenes que debieran de soportar o de ser resistentes, implicaba un costo bastante, para mi persona, para ponerlo de mi dinero, un poco alto, y de ahí mi interés era postular a algún fondo que lo pudiera financiar, ¿no? Que pudiera financiar esta propuesta. Hasta el día de hoy este trabajo está sin publicar y quizá yo siempre estoy ahí como medio pendiente de ver a qué fondo o a cómo postular para poder mostrarlo en ese formato, que me parece que es súper interesante a la hora de mostrarlo. No tengo ningún apuro, no tengo ninguna necesidad de por qué mostrarlo. Lo hice en su momento porque me despertaba un interés, curiosidad, porque me entretuvo, porque lo disfruté, porque disfruté el proceso más que el resultado en sí. Y quizá en algún momento lo publique en ese formato de cielo abierto que me pareció genial. Pero lo que se me ocurrió es, con este trabajo que ya está editado en el sentido de que hay una serie de imágenes elegidas, una serie de imágenes que fueron ordenadas en este sentido de ida y vuelta, de personas que suben a 18, personas que bajan a la Rambla, de este ir y venir, de este transitar, ya hay un orden, y por eso de hecho están
así colocadas como ustedes las vieron, ¿no? En sentido de ida y en sentido de vuelta, 2 imágenes por lienzo. Lo que se me ocurrió es, estas fotos, yo las tengo ahí en la nada, en el limbo. Y si hay otras personas que las pueden usar para algo, convertirlas en otra cosa, ¿por qué no entregarlas y que cumplan otra función? Que sean una herramienta cultural y una herramienta social y educativa. Entonces, ahí lo que pensé fue, ¿y si estas imágenes yo se las ofrezco a el Centro Cultural Urbano, que es un centro cultural al que acceden personas en situación de calle o semicalle, personas que viven en refugios, en centros nocturnos, en centros diurnos, y que encontraron en ese espacio, en Urbano, un lugar propio, y que allí tienen talleres de cine, de literatura, de candombe, de hip hop, o sea, que se expresan, tienen un lugar donde expresarse a través del arte. Entonces pensé, si yo estas fotos se las doy al taller literario de Urbano y ellos las usan como quieren, le dan otro sentido, que es el de la imagen disparando, ¿no? La imagen como disparador de un contenido escrito, por ejemplo. Y ahí empezamos a hablar con Walter Ferreira, que es coordinador del espacio urbano. Le mostré el trabajo que él ya lo venía, o sea, lo conocía en parte y que le parecía que podía reaprovecharse con otros sentidos también. Y ahí con Walter empezamos a pirar un poco sobre el balcón, el balcón en otro contexto, ¿no? O las imágenes desde el balcón en otro contexto. Walter me decía además, enmarcándolo teóricamente o dándole una justificación teórica a esta idea de que hay una serie de pensadores que trabajan con poblaciones de situación de calle que reflexionan sobre que en algún momento todos somos personas en situación de calle, como los personajes de este trabajo. Todos en ese momento estamos transitando y estando en situación de calle. Entonces, en el trabajo, junto con Urbano, ese es un poco el punto de partida, que todos estamos en situación de calle en algún momento y que las fotos son disparadores creativos para escribir las historias de esos personajes, de cada uno de esos que van caminando rumbo a 18 o rumbo a la Rambla, que pueden ser disparadores de lo que van pensando cada uno de esos personajes a medida que van caminando. En eso nos quedamos cuando arrancó el tema de la cuarentena. La idea era a partir de abril pulir un poco esta idea y empezar a experimentarla con el taller literario de Urbano, pero Urbano se vio obligado a cerrar las puertas porque es un centro cultural que depende de la Dirección de Cultura del MEC, y todos los espacios públicos de congregación, de reunión o de aglomeración se vieron las puertas, o sea, se cerraron las puertas. De todas maneras, la gente de Urbano sigue trabajando con la población, con la población con la que trabaja normalmente, de manera informal, no en el espacio en sí físico, pero sí siguen haciendo cosas con estos colectivos.
Y bueno, ya veremos si lo podemos instrumentar luego de la cuarentena y qué sale de esta nueva etapa del balcón. Y por acá me quedo. Muchas gracias por haberme escuchado todo este rato, que estoy mirando ahora el reloj y fue larguísimo. Estoy abierta a lo que quieran preguntarme. Me pueden tirar con tomates o con algo a través Nah, de la pantalla. Anita. Ella quería que la cortara a los 20 minutos de cada Sí, charla. yo le decía a Rafael, a los 20 minutos del primer trabajo, cortame y así arranco a mostrar otros 20 minutos el otro. Y la gente no se embola y se va por el camino. Pero veo que no me cortó y yo tampoco me di ni cuenta. Los que te conocemos sabemos que te gusta hablar. Ay, qué horrible, sí. Bueno, una pregunta que creo que en esta foto se ve, que mucha gente preguntaba de este trabajo, es el color de la vereda, porque ahí están en la vereda verde y en la vereda gris. Y decía, digo, tiene muchas ventanas, tiene muchos balcones, anda de No, balcón en balcón. es el mismo, mira, en realidad las imágenes están tomadas desde casi el mismo lugar. A veces, a ver, me movía unos metros, un par de metros en mi balcón y más o menos en la calle el rango es de unos 50 metros, ¿sí? Media cuadra o un poco menos, entre 30 y 50 metros que tomo los registros. Lo que pasa muchas veces es que no siempre son las mismas baldosas, hay baldosas de distintos antigüedad y por ende de distinto color marcado por eso. Hay baldosas que a veces están mojadas porque llovió, baldosas que están secas, baldosas húmedas y en parte la luz también, cómo da y refleja sobre las baldosas el color que terminan teniendo. Y como ven, muchas están tomadas o del lado gris o del lado amarillo y en este caso el juego está en mostrar la unión, donde se unen lo amarillo y lo gris. Muy bien. Lilian Castro Soto te dice, ese balcón, ¿cómo ha rendido? Sí, la verdad. ¿Viste cómo? ¿Viste que, y ahora sigue rindiendo si entra en una etapa nueva, en una fase nueva? Sí, habrá que... Bueno, me tranco. Eduardo Stort nos pregunta sobre tu trabajo anterior. Dice dos cosas. ¿Has pensado hacerle seguimiento a las personas a diferente hora del día o en diferentes situaciones? Entre paréntesis pone hablando con público, por ejemplo. Y una segunda pregunta, ¿te has propuesto un método de trabajo, por ejemplo, lentes de distancia focal? Sí, lo primero que me pregunta es si hacerle un seguimiento a las personas. No, no me lo he propuesto, en el sentido que me parece que está buena la idea, capaz que como un reportaje en donde me concentre en una, o en, mejor dicho, o en dos, tres, un número X de personas y hacerles el seguimiento solo a esas. Este trabajo en realidad no tiene ese enfoque, sino más bien el corte es reunir a diversidad de personas y diversidad de situaciones, más que profundizar en casos, que sería lo que me plantea Eduardo. Sería como, para mí, un reportaje diferente o con otras características, que por ahora no me lo he planteado. Y lo otro que me preguntaba es en cuanto a las decisiones técnicas. Algunas he tomado y con otras es un trabajo que está en marcha, entonces voy experimentando un poco. En general utilizo un 35, entre un 35 y un 50 milímetros, un poco en ese rango. Intento que usar un diafragma donde más que nada se concentre, o sea, con un medio, o sea, un 5,6 o un 8, donde
la prioridad sea la persona y se vea algo del contexto, pero tampoco que tenga gran profundidad de campo. En algunos casos sí he usado diafragmas más cerrados para que se vea más el contexto, pero me interesa más el sujeto y menos el escenario. Entonces ahí priorizo un poco que no tenga gran profundidad de campo. Y las velocidades de obturación que uso, como tengo un pulso medio, medio malo y son a mano alzada, no, intento eso, que sean, no son situaciones tampoco que impliquen rapidez, que tenga que usar velocidades de obturación o tiempos muy breves, muy cortos, o sea, así quedando en unos 60, unos 80. Eso en cuanto a aspectos técnicos. Después los encuadres, estoy jugando con eso también, un poco pruebo medio cuerpo, pruebo plano americano. No he probado tampoco rostro, primer plano y encuadre cerrado, no. Me interesa que se vea algo de contexto. Pablo Ortelli, realmente muy interesante tu trabajo e invita a la reflexión. Bueno, si querés seguirlo, Pablo, lo podés ir viendo en redes, que ya lo apareció ahí en un momento, que mi Instagram es Ana V, como dijo hoy Rafael, Ana V o Ana V Cuesta. Ahí diariamente voy subiendo un testimonio es un testimonio diariamente. Y una José Luis foto. Colina, no me quedó claro lo que quiso preguntar, así que le pido de vuelta si se anima a preguntarlo, pero no me quedó claro. Víctor, muy interesante, gracias por la iniciativa. Saludos desde Rivera. Ah, qué lindo, desde Rivera, Víctor. Gracias por colgarte desde allá. Alejandro Vázquez, hermoso. Recuerda las imágenes del fotógrafo ruso Alexander Rodchenkov. Rodchenkov. Bueno, habrá que buscarlo, habrá que googlearlo. Soledad, muy, muy interesante. Mabel Facal, bravo, me gustó mucho. Claudia Camejo, está también también muy buen trabajo. El balcón siempre el mismo, porque la vereda no es igual. Bueno, ¿ya lo explicó? Sí, llama la atención que la vereda, cómo puede ser en un tramo de 50 metros o de 30 metros, puede haber pedazos tan distintos. Y sobre todo esto que decía, de los colores que dependen mucho del factor climático, de si está húmedo, de si está seco, de si llovió. Alicia Mele, gracias por compartir tus fotoreportajes muy buenos. Te sigo por Instagram. Gracias, Alicia. No la sigan porque ella no sigue a nadie. Ah, no, mentira. Yo sigo un montón de gente. El Instagram, en realidad, el Instagram lo uso para foto y generalmente sigo a gente que se cuelga con la foto, que hace foto. En el Facebook, por ejemplo, lo uso más para sociales y menos para fotografía. Adriana Quintel, Ana, muy interesante, así que suerte. Así que qué suerte que Rafael no te cortó. Ah, ya. No, bueno. Jamás he cortado a nadie, en realidad. O sea, qué paciencia, Rafael, y qué paciencia los que escuchan también. Eduardo Storch, tremenda idea, Anabela y de Rafa hacer las cuadradas. Flavia Martínez, hermoso trabajo, Ana, felicitaciones, muy bien detallado tu trabajo, muchas gracias por compartirlo. José Luis Colina, en el primero ella habló con los fotografiados y en el segundo no. Está claro que a ella le gusta hablar con las personas, pero a la hora de ver fotoreportajes de otros colegas, ¿cuál le gusta más? ¿El que necesita tener un contexto sobre lo fotografiado o los fotoreportajes que hablan por sí solos, sin necesidad de mucho texto? Qué buena pregunta, ahora sí quedó claro. Ahí va. Su pregunta es, por un lado, en realidad como hay varias ideas ahí. Por un lado, me pregunta a mí qué tipo de reportaje me gusta más, si el que implica un diálogo con el otro o el que es, o sea, si es un fotoreportaje posado y con diálogo o si es un fotoreportaje
de robado y sin diálogo. Esa vendría a ser como una de las preguntas. Sí. A mí, personalmente, aunque me resulta a veces más difícil y me cuesta o me lleva un trabajo extra, la parte del diálogo es el que más me gusta también. Es el tipo de fotoreportaje que, porque me deja otras cosas además de la imagen. Me deja las enseñanzas del otro, digamos, o las reflexiones, a veces también depende, ¿no? Con quién te cruces, a veces querés salir corriendo, no siempre querés dialogar con el otro, pero en general me parece mucho más rico, en general me parece más rico. Y la otra es, hablaba de la importancia o no del texto en un reportaje, en un fotoreportaje, de si imágenes solas o imágenes con texto. Depende, me parece también. Eso depende de si el texto amplía y va por un camino que complementa la imagen, me parece que es válido. Si es repetitivo en relación a la imagen, ahí sobra. Depende mucho también del encare del trabajo y de la premisa de la cual partís, ¿no? Exacto, también. Bueno, Alejandro Vázquez, veo un mural gigantesco en una pared, si es posible exterior, con como una manera de mostrarlo. Supongo que es el de las baldosas. Sí. Sí, también como proyección también debe estar bueno, pero... Antonio Ibáñez, muy generosa, gracias. Michelle Santamaría, felicitaciones, Ana, muy interesante tu trabajo. Gracias, Michelle. Arriba, Michelle, Ana. Hace unos días estuvo por ahí, Michelle. La semana pasada, la semana pasada. Deleitando con sus autorretratos. Carolina Borges, arriba, Ana, el de las historias y Balcón siempre me gustó. Gracias, Carolina. Estuviste al firme toda la charla. Ayer me escribió Carolina y me dijo, mañana estoy al firme en la charla, en la videoconferencia. Una divina. Además siempre viene a las inauguraciones, a las charlas que da la escuela, que hay en la escuela. Cuando los estudiantes hacen las muestras finales, hasta ahí también dando su apoyo. Muy linda, la verdad. Brenda, muchas gracias, Ana. Muy interesante tu charla. Manuel Antonio Ruedas Castellanos, gracias. Una experiencia sencilla y enriquecedora. Eduardo Storch, ok, todo, muy lindo todo, muchas gracias. Gracias, que estuvo ahí preguntando al firme, interesado, Storch. Eduardo tiene un trabajo que está en proceso y está muy bueno. Ana Coronel, muy amena tu charla, tocaya, muchas gracias, me encantó. Adriana Fernández, súper interesante tu trabajo, muchas gracias. Marta Paselli, Martita. ¡Marta! ¡Hola, Marta! Te extraña un montón, Martita, divina ella. Excelente los trabajos de Ana, felicitaciones. Anabela dice, gracias, Anita, muy buena. Muchas gracias, tía. Elba, muchas gracias por compartir tu trabajo, muy interesante. Cristian Villamayor, excelente trabajo, Ana, la sigo desde el primer día y me encanta. Hay mucha humanidad en los textos que complementa muy bien. Felicitaciones. Ay, Cristian tiene un proyecto de trabajo con adolescentes que se llama Los Fotosensibles. Trabaja mucho en liceos, con grupos de jóvenes, y hace un laburo re lindo, Cristian. Bueno, va a haber que conocerlo. Laura Cuasini, excelente la videoconferencia, el balcón y sus frutos me gustaron mucho, gracias, saludos desde el Sauce. El del balcón a mí me gusta mucho porque a veces uno, cuando habla de plantearse un fotoreportaje, no sé, o sea, o se imagina o en medio de una guerra en Medio Oriente o, no sé, fotografiando marchas o etcétera, y algo tan al alcance como es bueno, hay muchos que vivimos en edificios, pero desde la ventana de su casa y hacerlo, la verdad es una buena manera de mostrar que no hay que recorrerse medio mundo para sacar algo bueno. Y además que se puede disfrutar mucho el proceso, porque esa cosa también de ser un poco chusma y meterse en la vida de los otros,
No, y sobre todo encontrarse con situaciones que muchas veces son situaciones divertidas, o bien por lo que está pasando, por la situación en sí, o bien por la imagen en un formato cenital, con las figuras, cómo quedan aplastadas, delineadas, y cómo juega ahí el sentido del humor en la imagen. Además, desde un punto de vista del que no estamos acostumbrados, por lo menos, Exacto. a ver desde arriba. Mm. También llama la atención. Laura Cuasín, excelente videoconferencia del balcón. Ah, ya lo leí. Muchas gracias, del Sauce. Víctor, gracias. Queda grabada el video de la conferencia como para repetirla en otro horario. Sí, las conferencias se suben a nuestra página web www.aquelarre.edu.uy. Siempre todos los días a eso de las 18 horas ya queda subida la charla del día anterior, si quieren repetirla, o si se perdieron alguna. Carolina Borges, obvio, gente, al firme con ustedes siempre que pueda. Muchas gracias, Caro. Oscar Fora, excelente, gracias por compartir. Gustavo Vázquez, muy bueno tus trabajos. González Calero, buenísimo, Ana, muchas gracias. Alejandro Vázquez, el fotoreportaje es casi obligado que tenga un texto menor que lo acompañe. Esa es su tradición desde las revistas alemanas Berlín Ilustrado y Múnich Ilustrado. En el reportaje se es testigo presencial. Por muy expresiva que sean las fotografías, requieren por lo menos un título. Su contexto es el fotoperiodismo, donde debe reducirse al máximo las ambigüedades. El ensayo fotográfico o la serie es otro asunto. Muy bueno. Alejandro Vázquez lo tuvimos. Buen aporte. Es un grande, lo tuvimos en el ciclo de charlas fotográficas el año pasado en la escuela, y la verdad la charla que dio fue muy, muy, muy buena. Muchas gracias, Alejandro, por tu aporte. Alejandra. Cristina Bove, muchas gracias. Ana, muchas gracias por compartir tu trabajo y metodología, muy interesante. Anabela, Carlitos dijo. A ver qué dijo el tío. Recordando, no soy chusma, soy curiosa. Anécdotas familiares. Porque ahí va. Es más elegante, parece que es más elegante. En ese momento parece que yo lo entendía como algo más elegante. No sé. José Luis Colina, gracias por contestar, Ana. De todos modos, creo que no se entendió bien mi pregunta, disculpas. Bueno, José, cualquier cosa le escribís por Instagram y, no sé, charla. Dale, ya son casi las 5:30 de la tarde, así que nos vamos despidiendo por hoy. Gracias a todos por haber estado ahí. Otra tarde más acompañándonos en este ciclo de videoconferencias fotográficas. Aquelarre Online, auspiciado por Aquelarre Escuela de Fotografía. Le damos gracias a Anita por haber participado. Y yo les agradezco por haberme invitado y a la gente por estar ahí escuchando, viendo. Un abrazo grande para el tío y para la tía. Carlitos. Bueno, y recordarles que mañana a las 16 horas vamos a tener a Jimena Miguel, que nos va a estar hablando sobre su trabajo fotográfico Invisibles, que la verdad está buenísimo. No se lo pierdan a Jimena. Tiene mucho que contar, la verdad. Está bueno. Bueno, nuevamente, muchas gracias a todos y nos vemos mañana. Saluditos. Hasta mañana.